Hola, no te quiero hacer perder mucho el tiempo, así que voy directa al grano. Si quieres escuchar el audiolibro completo, echa un vistazo al enlace en la descripción. Podrás disfrutar de una prueba totalmente gratuita que te dará acceso a un amplio catálogo de audiolibros. Pero espera, que hay más. Por si todavía tienes dudas, a continuación te dejo con un pequeño fragmento del audiolibro. Disfrútalo. Aunque esté nublado, llueva o haya tormenta, por encima de las nubes el cielo sigue siendo azul. El sol siempre sigue brillando sobre todas las cosas, y así deberíamos intentar ser también nosotros. Yo todo lo hice muy pronto, muy temprano. He sido muy precoz. Si creyese en la suerte, podría decir sin duda que la suerte siempre me ha acompañado, desde el principio, en todo momento. Si ya conoces el tema de este libro, quizás pueda resultarte algo difícil de creer. Pero precisamente por eso lo escribo, para que puedas llegar a creer y comprenderlo. Lo primero, y antes que nada, me gustaría comenzar presentándome. No todo el mundo puede afirmar que conoció al amor de su vida, siendo ambos apenas unos niños, y que entonces ya se había dado cuenta de que algún día ella iba a ser la madre de sus hijos. La mujer de mis sueños se llama Miriam, y nos conocemos desde la más tierna infancia. Siempre digo que si mi vida fuese una canción, ella sería la melodía. Lo fue desde el primer momento en que la vi. Pensar en formar una familia a una edad tan temprana puede parecer un deseo muy ingenuo e infantil, algo que es bastante poco probable que pueda llegar a cumplirse. Y sin embargo, esa es precisamente nuestra historia. Cuando comenzamos a salir como pareja, Miriam y yo éramos todavía unos críos. Ella tenía 15 años y yo 16. Imagino que nadie de nuestro entorno, ninguno de nuestros amigos comunes, pudo en aquel momento imaginar que aquel dulce amor adolescente iba a convertirse un día en una relación adulta, porque por lo común la gente cambia y se distancia. ¿Cuántas personas logran conservar su primer amor, de manera que se convierta en el gran amor de toda su vida? Pues bien, de algún modo, nosotros lo conseguimos. Miriam y yo nos casamos cuando teníamos 23 y 24 años. Aún bastante jóvenes, cierto, pero teníamos muy claro que ese era el paso que queríamos dar, y en aquellos días previos a la boda nos sentíamos muy orgullosos de nuestra decisión. Lo curioso es que era una decisión que yo había tomado ya 8 años antes, poco después de que nos hiciéramos novios. A decir verdad, en aquel entonces ya había diseñado lo que quería que fuese mi vida. Me había hecho un plan. Bien puede decirse que, cuando nos casamos, llevaba un tiempo cumpliendo dicho plan, logrando mis objetivos. A lo largo de los años, había podido constatar que en general conseguía siempre aquello que me proponía. Los planes que trazaba siempre tomaban forma y se llevaban a cabo tal y como yo los había pensado. Parecía que siempre tenía éxito en mis propósitos. Y no solo en el trabajo, sino también en mi vida personal. Había ocasiones en que me ponía a soñar despierto, y en esos momentos me dedicaba a pensar en cómo me gustaría que fuera mi vida en lo esencial, en lo más importante. Eran unas aspiraciones modestas. Formar una familia, una casa bonita, pequeña pero nuestra, un hogar feliz. Al poco tiempo de empezar a salir, estábamos un día Miriam y yo en una cafetería tomando un refresco, conversando sobre esto y aquello, cuando ambos comenzamos a contarnos en voz alta nuestros sueños y descubrimos con sorpresa que eran exactamente los mismos. Crear pronto una familia propia, ser padres jóvenes, tener varios hijos. Era maravilloso. Nos dijimos, vamos a escribirlo. Y lo anotamos todo en una servilleta. Fue una manera de inmortalizar, en cierto modo, ese momento, porque acabábamos de descubrir algo muy especial para nosotros, cierta sintonía extraordinaria que ambos compartíamos a un nivel profundo. Pasó el tiempo, fuimos creciendo, seguimos juntos y finalmente nos casamos. Ya casi había olvidado la servilleta de nuestros sueños cuando un día, de pronto, me puse a recordar y comprendí, 10 años después de aquel noviazgo que comenzó cuando éramos prácticamente niños,
que aquella lista inocente, incluso fantasiosa, poco a poco se había ido haciendo realidad. Ahí estaba yo, a mis 25 años, casado con la mujer de mis sueños y a punto de tener mi propia familia. No pude evitar sentirme orgulloso de mí mismo, pues empezaba a sentirme realizado. Uno de los deseos que había anotado con Miriam en aquella servilleta era que quería 2 hijos, y que además vinieran juntos al mundo, al mismo tiempo, para hacerse compañía. Recuerdo que le decía a Miriam, con la inconsciencia de los 16 años, cuando piensas que los niños se crían solos y que tener un bebé es lo más fácil del mundo, me encantaría tener 2 de golpe. Tiene que ser lo más bonito. Y ella, como llevábamos poquísimo de novios, me miraba con cara de pensar, este muchacho está loco. Y me contestaba entre risas, anda, calla, que estás fatal. Pues resulta que eso fue lo que tuvimos. Mellizos. Sus nombres, que ya habíamos escogido, los teníamos claros desde mucho antes de su nacimiento. Iván y Paula. 2. Todo el que pide recibe. En resumen, siendo aún muy joven, me parecía que mi sistema de pedir y obtener deseos, orientado siempre por la intuición y el sentido común, funcionaba de maravilla. Ahora, a día de hoy, he ido tomando conciencia de que es mi actitud positiva y optimista la responsable del 90%, si no de la totalidad, de mis logros. Pero entonces, cuando aún me faltaba tanto por vivir y por aprender, ¿tenía que pasar por tantas cosas por las que aún no había pasado? Yo todavía no sabía nada de conceptos como el pensamiento positivo, la ley de atracción, el poder de la intención y muchos otros que, a través de libros y de otras personas, he ido descubriendo y conociendo a lo largo de los años. En aquella época de la adolescencia, en que Miriam y yo comenzamos a salir, había abandonado los estudios. A decir verdad, los dejé tan pronto como pude, lo que fue posible gracias a un trato con mi padre. Ya que no quieres estudiar una carrera, yo te voy a dar una. Pero va a ser una carrera para el resto de tu vida. El trabajo. Y no vas a empezar como mi ayudante, ni como mi mano derecha, ni como el hijo del jefe. Vas a empezar por el principio, a mamar el oficio desde abajo. Y así lo hice. Esas palabras suyas no se me olvidarán nunca. Me acompañaron, resonando en mi cabeza, mientras encaminaba mis pasos hacia lo que iba a ser mi presente y mi futuro, y todavía me siguen acompañando hoy. Cuando llegué a la empresa de construcción de mi padre, esta ya había crecido significativamente desde sus humildes comienzos, pero aún era un negocio pequeño. Empecé de maquinista, es decir, operador de una máquina excavadora, y en esa máquina estuve montado durante muchos años, hasta llegar a empaparme de todo lo que tenía que saber sobre esa profesión. Una de las cosas que siempre decía mi padre es que, para poder mandar, primero hay que aprender a hacer aquello que uno manda a hacer a los demás, así que tenía muy asumido que debía pasar por todo aquel proceso. Por otro lado, yo también poseía una mente curiosa e inquieta, y no se puede negar que mostraba unas ciertas dotes de mando innatas, de modo que al entrar a trabajar no dejé de hacer preguntas, de cuestionar por qué esto se hacía así o por qué esto otro resultaba mejor de otra manera. Así, poco a poco, fui cogiendo experiencia y ganando autoridad, y mi padre empezó a delegar en mí. Tanto delegó y tanto confió que un día me di cuenta de que, con solo 24 años, mi opinión ya había adquirido un peso crucial en todas las decisiones de la empresa.